¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? No puedo abrir el iPad, que alguien me ayude. Hola. Tengo sed. No puedo abrir el agua, que alguien me ayude. Qué rico. ¿Cómo están? Pero necesito que me la abras en la aplicación de notación. Quisiera que abran sus Biblias, por favor. No la pongas en la pantalla porque si no nadie va a sacar su Biblia. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 11 al 11. Hoy vamos a hablar acerca de la encarnación de Jesús. ¿Cómo se llama? La encarnación de Jesús. Y de allá atrás, si me dan 30 minutos, estaría excelente. Bueno, ya oramos, pero quisiera ir a la introducción. Oigan, esto me limita mucho. No puedo ver bien. Ok. Vamos a hablar acerca de la encarnación. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema y en estos tiempos? Porque justamente de eso se trata. Celebramos la Navidad. El hecho de la Navidad es que un día Jesús nació. Digan conmigo, Jesús nació. Pero y Jesús ya era, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la palabra que Jesús es Dios y que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que Él sostiene todas las cosas. No puedo respirar. ¿Sí se dieron cuenta que era yo luego, luego? Vayan conmigo al libro de Juan capítulo 1, por favor. Ya les había dado una cita, ¿verdad? Pero la voy a cambiar. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando del verbo dice: este era en el principio con Dios. En el principio era con Dios, ya estaba ahí con Dios desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y nos está hablando acerca de quién. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. Y Jesús es desde el principio. Y vamos a hablar acerca de la encarnación, porque Jesús tuvo un comienzo como ser humano, pero Él ya era desde el principio. ¿Sí me explico? ¿Por qué es importante hablar de la encarnación de Jesús?
el nacimiento de Jesús es la manifestación de un pacto. El nacimiento de Jesús, escúchame, es la revelación al hombre acerca del plan eterno que Dios tenía para salvarnos. ¿Están conmigo? No sé, no quiero hacerlos bolas, quiero simplificar lo más que yo pueda, pero el nacimiento de Jesús nos habla de un pacto que había hecho la Trinidad entre ellos tres antes de la creación de todo. Se habían puesto de acuerdo cómo salvar la humanidad. Tenemos un Dios que todo lo sabe, ¿sí o no? Él sabe si te echaste un gas en la alabanza o no. Él sabe si venías con la actitud o no. Él conoce todas las cosas. Él conoce todo. Él antes de crear todo, sabía que a la hora de crearlo iba a haber un momento en que el hombre iba a pecar. Él ya lo tenía en el diseño, ya sabía. Por lo tanto, también ya había diseñado un plan eterno para salvarlo. Lo primero que quiero dejar claro en la mente de cada uno de nosotros es que no se la sacó de la manga. No fue como que el hombre pecó y dice el Señor: ¿ahora qué hago? Adán, no pensé que fueras a hacer eso. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y estaba así el Señor con su cabeza. ¿Te imaginas a Dios así? No, es un Dios que todo lo sabe. No se la sacó de la manga. Él ya sabía que el hombre iba a fracasar en su intento de querer obedecer a Dios. Y entonces entre ellos se ponen de acuerdo y Jesús dice y se sujeta a su voluntad voluntariamente y con amor a la del Padre. Y dice: yo quiero ir a morir por ellos. Entonces el nacimiento es el inicio visible del plan de Dios. Escúchame lo que estoy diciendo. Es el visible porque ya estaba en la eternidad, pero no lo estábamos viendo aún. Era como esas cosas que dicen ya, pero todavía no. En la teología hay algo que es así: ya, pero no. ¿Cuántos saben que ya somos reyes y sacerdotes? Pero a veces ni en nuestra casa podemos gobernar, ¿verdad? Pero estamos trabajando para eso, ¿sí o no? Pero ya somos, pero todavía no sabe manifestar lo que ya somos. Entonces Jesús, el Padre y el Espíritu Santo es el primer pacto que hacen, o por cambiarle la palabra pacto, es el primer pacto que hacen entre ellos tres, salvar la humanidad. El nacimiento de Jesús es la manifestación del pacto o acuerdo de redención eterna en la Trinidad. ¿Qué es redención? Rescate, pago, sacar al ser humano del castigo, de la maldición que el pecado había traído sobre su vida, pagar el precio para que fuéramos libres. Redención es rescatarnos. Digan conmigo: Dios me rescató. Dios te rescató. Dios nos ha rescatado. Dios ha pagado un precio para que ya no seamos esclavos, sino ahora seamos hijos. Y Él dice la palabra que Él planeó cómo redimir al ser humano desde la eternidad. Es decir, que desde antes que el cielo y la tierra fueran fundadas, Él ya sabía cómo iba a salvar al mundo. E incluso antes de hacer al hombre, porque el hombre lo hace como por el capítulo 3, ¿no? De Génesis, 2 de Génesis. Pero Él ya sabía. Ahora, la redención es el primer pacto o acuerdo que hay, no con Dios y el hombre, sino con la Trinidad y entre ellos. Es un acuerdo eterno. Fue hecho antes de la creación del mundo y el ser humano. Dios sabía que su creación había de pecar y planeó la forma de salvarlo mediante la redención. Es el Padre quien diseñó el plan de redención. ¿Quién lo planeó? Así funciona la comunicación en la Trinidad. Te voy a enseñar algo de la teología. Así funciona la comunicación. Ninguno es más, ninguno es menos, todos son iguales. Pero hay una comunicación y hay una diferencia ahí. Tenemos a Dios Padre, el cual
tiene todas las ideas, el cual diseña todas las cosas. Y tenemos al Dios Hijo, el cual comunica las cosas. Y tenemos a Dios Espíritu Santo, el cual hace todas las cosas. El cual, en este caso, implementa en nosotros la salvación. Tenemos a Dios como diseñador, a Dios Padre. Tenemos a Dios Hijo como aquel que descendió, se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz y resucitó al tercer día, haciendo real el plan y diseño de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo obrando en estos tiempos para salvación. Dice la palabra que es Él quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, el Padre lo diseña, el Hijo lo lleva a cabo y el Espíritu Santo lo riega o lo esparce. ¿Cómo se diría? Expande. Gracias. Fíjate lo que dice esta que puse aquí. El Hijo es enviado por el Padre y el Hijo se encuentra absolutamente deleitado en llevar a cabo la voluntad del Padre. En otras palabras, Jesús no fue obligado. Jesús no fue manipulado, sino que voluntariamente y en amor dijo: yo quiero hacerlo. Nadie obligó a Jesús a morir por nosotros. De su voluntad surgió este deseo de obedecer al Padre. Si hay un deseo en los hijos de Dios profundo, debe ser el querer obedecer al Padre. Eso es lo que nos distingue del resto. Todos caminan lejos y quieren alejarse lo más posible de Dios, pero los hijos queremos ser atraídos hacia Él. Queremos obedecerle, y Jesús dijo: en esto se va a diferenciar unos de otros, en que me obedezcan. La obediencia es el primer fruto que surge de nacer de nuevo. Es una característica de los hijos de Dios, la obediencia. El deseo de querer obedecer y conocer más al Padre. Y Jesús tenía este mismo deseo. De hecho, nosotros lo tenemos por causa de Él. Y dice Filipenses, yo quiero que vayas ahora hacia Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 6. Debo confesarte que creo que es un tema que, como muchos más, me cuesta trabajo dar, porque me gustaría que fuera clarísimo, y por eso me vestí así, porque ahorita voy a hablar un poco de qué es la encarnación. Pero dice Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11, es un himno que toma el apóstol Pablo. Muchos concuerdan con eso, no es un hecho como tal, pero en su mayoría de los estudiadores dicen que esto es una porción de un himno que cantaba la iglesia primitiva, y lo toma él para expresar una realidad. Y dice adelante: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante, no igual, pero ¿qué? Semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el dueño de todo, para gloria de Dios. Todo surgió para la última frase, para gloria del Dios Padre. Todo lo que el Hijo hizo tiene que ver para glorificar al Padre. Esa última frase es la razón de por qué Jesús vino a la tierra, para que el Padre sea glorificado entre nosotros. ¿Qué es ser glorificado? Que sea reconocido como el Señor, que sea adorado como se debe adorar. Acuérdate que el pecado había puesto una limitación en el hombre. Simplemente había puesto un gran abismo entre ellos dos, entre Dios y el hombre.
Y Jesús viene a establecer un camino, un puente para tener acceso y poder adorar como se debe adorar, poder intimar con Él. Te vuelvo a decir, este es un himno que Pablo toma de la iglesia primitiva. Es importante hacer una distinción entre la persona de Jesús y su obra. Es importante aprender a distinguir entre quién era Jesús y lo que hizo Jesús. ¿Quién es Jesús? Ok, Jesús es el Hijo de Dios. Exactamente. Jesús es más que un superhéroe. Es más que un personaje histórico sorprendente que partió la historia en dos. Es más que eso. Es el Hijo de Dios. Es la manifestación de Dios en la tierra. Es la gloria de Dios. Es Dios mismo entre nosotros. Lo primero es que dice aquí que Él es Dios. Es importante hacer una distinción entre su persona y su obra. Sin embargo, no podemos separarlas, porque su persona dicta su obra, lo que Él va a hacer. Lo que Él es lo que Él va a manifestar. Dice el inciso A: Jesús es Dios. Si tú vas al versículo de Filipenses 2:5, dice que haya pues en ustedes el mismo sentir como en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo primero que nos deja claro es que Él es desde el principio. Él es Dios. Y eso nos habla de su divinidad, de que Él es Dios. Vemos a Jesús en Juan capítulo 1, que Él es desde el principio el verbo de vida, que Él estaba con Dios, que Él era Dios. Porque se había levantado una corriente que decía que Él no era Dios, que Él no tenía un cuerpo como el de nosotros, sino que era como un fantasma. Y detrás de esto había muchas enseñanzas que los agnósticos y otros más querían levantar, pero el apóstol Pablo quiere dejar claro que Jesús es Dios. Lo primero, y lo deja claro citándolo como aquel que comenzó junto con Dios Padre toda la obra de la creación. Y tenemos más citas, si las quieres apuntar, tenemos segunda de Corintios 1:17, Hebreos 10 del 5 al 7, primera de Juan 1:1, que es muy parecida a la que leímos, Juan 8:57 al 58, Juan 17 del 5 y el 24. Es importante reafirmar que Jesús nunca dejó de ser Dios. Aun cuando Él encarnó, nunca dejó de ser Dios. Fue 100% Dios, 100% hombre. Nunca se limitó en el sentido de su esencia. Siempre fue Dios. Eso nunca se vio perjudicado por el cuerpo. No cambió su esencia. Él seguía siendo Dios habitando en un cuerpo de hombre. No dejó de ser nunca el Señor de todas las cosas, el Creador. Él seguía siendo Dios en forma de hombre. Y después el apóstol vuelve a decir en forma de Dios. Esto quiere decir que Jesús no dejó su esencia. Esta frase nos deja ver que los atributos y características, la esencia misma de Dios Padre, son evidentes en Dios Hijo. Hay características que le pertenecen únicamente a Dios. No las puede hacer Kaish Luna, no las puede hacer Dante Gebel, no las puede hacer Guillermo Maldonado, no las puede hacer ni siquiera Satanás. El único que las puede hacer es Dios. Y para citar algunas, es que Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él está en todas partes, Él es eterno, Él es suficiente, Él es fuente de vida. Son características propias y únicas de nuestro Dios, que nadie las tiene. Aunque algunas mujeres la quisieran tener, el estar en todas partes, para cuidar al marido,
Aunque algunos hombres quisiéramos siempre tener la razón y saberlo todo, no es posible. Son características que no tiene Satanás, que no tiene Cash Luna, que no tiene Dante Gebel, que no tiene ninguno de los mejores predicadores del mundo. Solamente las tiene el Señor. Y esas características las vemos de repente en Jesús. Digo de repente porque había un cuerpo que lo estaba limitando. Pero de repente abría ese cuerpo y salía un destello de gloria. Y voy a seguir y ahorita voy a explicar un poquito y espero me dé a entender. Número 1, Jesús es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Ahora vemos en el versículo 7, si tú vas al versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, y yo le puse entre paréntesis voluntariamente. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Jesús? Se encarnó, se despojó, se vació, se hizo a un lado. Esos son términos que usan otras versiones para hablar acerca de se despojó, se vació, se hizo a un lado. ¿Qué es encarnación? Para despojarse, la palabra griega usada por Pablo es kenoxis, que significa vaciar. En la mayoría de las versiones la traducción se traduce como despojarse, pero la palabra que usa Pablo es kenoxis, que significa ¿qué? Vaciar. Esa es la palabra que usa Pablo, pero en la Reina Valera 60 y en muchas más, lo que ellos traducen es como se despojó. Pero Pablo habla acerca de que se vació de algo. Hubo un vacío de algo. Ahora, no puede ser vacío de su divinidad, porque entonces dejaría de ser Dios. La pregunta es: ¿de qué se vació? ¿Qué dejó a un lado? ¿De qué se despojó el Señor? Jesús es como nosotros en todos los aspectos, excepto en la naturaleza pecaminosa de la humanidad caída. Él no tenía ninguna inclinación al pecado, al igual que el primer Adán. Él sentía dolor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, porque cuando murió uno de sus amigos, ¿qué hizo? Lloró. Él sentía, ¿alguna vez le habrá dado gripa? ¿Alguna vez le habrá pegado el catarro? ¿Alguna vez que su papá creen que le haya dado un correctivo? ¿Un jalón de orejas? Yo tampoco sé porque no estuve ahí. Pero lo que sí estoy seguro, porque la Biblia lo dice, es que él manifestaba emociones como las tuyas y como las mías. Él manifestaba necesidad de comer. Él manifestaba la necesidad de alimentarse. Él manifestaba la necesidad de llorar. También una vez se enojó, ¿se acuerdan? También se enojó, también lloró. Pero también nos habla de un Jesús alegre, en el cual los niños querían estar con él. La pregunta es: ¿un niño quiere estar con un ogro? El tío enojón que va a llegar a Navidad hoy, que ningún niño le va a hablar. Pero está el otro tío que llegan y todos ¡ay! Se avientan sobre él. Te amo, tío. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los niños quieren estar con quien es agradable estar. Ellos no fingen. A ellos les gusta estar con quien son agradables. Jesús manifestaba estas cosas porque tenía un cuerpo y tenía, como nosotros, emociones, sentimientos. Acuérdate cuando está en el monte de Getsemaní, llorando, sintiendo dolor y diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera. Vemos a un Jesús como nosotros sintiendo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? El hombre, cuando peca, queda inclinado hacia el pecado. ¿Sí están conmigo? Queda así como tantito jalado hacia la maldad. El primer Adán estaba totalmente en su voluntad, sin ningún
inclinación. Por eso es que él podía hacer la voluntad del Padre, tal cual. Y él tuvo la elección entre pecar y no pecar. Pero nosotros ya no, nosotros tenemos una inclinación siempre hacia el pecado. Jesús, la diferencia entre tú y yo en Jesús, la diferencia es que él, igual que Adán, vino con una naturaleza totalmente alineada a la voluntad de Dios. No tenía esa pequeña inclinación. Cuando hablamos de inclinación es necesidad a pecar. El ser humano tiene una necesidad a pecar. Por eso es que no le pidas a alguien que no conoce a Dios que obedezca a Dios. Llévalo a conocer a Dios para que pueda obedecer a Dios. ¿Sí están conmigo? Entonces Jesús, y lo va a explicar Pablo, usa una expresión varias veces. Dice, Jesús no llegó a ser menos que Dios en su encarnación, pero aparentemente añadió humanidad a su deidad. Él dejó la gloria exterior de la deidad, tomó la forma exterior de un hombre. Durante el ministerio terrenal de Jesús, él estaba lleno y capacitado por el Espíritu, pero también fue completamente Dios y completamente humano. Y hay citas, Mateo 4, Juan 4, Marcos 14:32. Nos muestran acerca de que él era hombre también. 3, es posible que esta vestimiento era una manera de eludir cuando dice que se hizo siervo. En Isaías 53 nos dice que Jesús fue llevado al matadero, que fue llevado a la cruz, que murió por nuestros pecados. Estamos hablando de qué hizo Jesús por nosotros. Se encarnó. Jesús se hizo hombre por nosotros. Yo quisiera que alguien experimentara lo difícil que es estar con un traje y no poder agarrar el agua, no poder mover, hablar bien. Es complicado, pero no dejé de ser yo. No dejé de ser yo, pero había algo que me estaba limitando. Había algo que me estaba frenando. Había algo que no me permitía sacar todo acerca de mí. Aún todavía con esto, si yo quisiera correr, no pudiera correr como debo, porque hay cosas que me están limitando, me estorban. Ahora imagínate a Dios en el cielo, con todo lo que Él tenía, con todo lo que Él ahí podía hacer. Se limitó a estar en un cuerpo, pero nunca dejó de ser quien Él era. Nunca perdió su esencia. Sin embargo, se encarnó por amor a nosotros. Se hizo hombre y padeció. Y dice el apóstol, este es el mismo sentir que debe haber en ustedes. El mismo anhelo debe haber en ustedes, el morir para que Dios sea glorificado. Y esto es la Navidad, saber que Jesús nació para salvarme. Saber que Jesús tomó mi lugar, porque ¿para qué se encarnó? ¿Para qué vino? Para ser mi sustituto, para tomar mi lugar. Esa muerte de la cual habla Isaías 53 es la muerte y el castigo que tú y yo debíamos de tener. Y dice el versículo que estábamos leyendo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde se hizo? Hasta la muerte. Se humilló a sí mismo. Y muerte de cruz. No fue una muerte fácil. Para los judíos, que su Mesías muriera así era algo que no podía entrar en su mente. Porque lo que representa la muerte en público es que Dios había maldecido a ese hombre. Que Dios había tirado una maldición sobre él. Y decir que el Mesías estaba maldecido por Dios, decir que su Salvador era algo que no entraba en su mente, era algo que no podían concebir. Pero la Biblia dice que se hizo maldición por nosotros. Ese era nuestro lugar. Nuestro lugar era padecer y sufrir.
Simplemente eso. Pero Dios se encarnó. Dios habitó entre nosotros, tomó y se limitó a vivir en un cuerpo. Nosotros vemos a Jesús resucitado, que se le presenta a más de 40 personas en un momento. Vemos a un Jesús resucitado donde atraviesa paredes. Vemos a un Jesús resucitado lleno de gloria. Pero por 33 años Él estuvo en un cuerpo, sujeto por amor a ti y a mí. Él estuvo limitado por amor a nosotros, voluntariamente. Nadie lo obligó. No es como que nos obligan a ir por las tortillas. Él voluntariamente levantó y dijo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero hacerlo para que tu nombre sea glorificado. Y hay unas recompensas extraordinarias para Jesús. Se vuelve Señor del universo. Le da un nombre que es sobre todo nombre. Sin embargo, esa no fue la razón que hizo que Jesús fuera a morir. No fueron los premios o los galardones que el Padre le podía haber dado. Simplemente fue el deseo de hacer la voluntad de su Padre. La pregunta es: ¿qué nos mueve a nosotros como hijos? ¿Qué nos está motivando a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a venir hoy a la reunión o servir en la iglesia? Pero el único deseo del Hijo era hacer la voluntad del Padre. Si venían cosas, que bien, pero si no, también. La intención simplemente era obedecer al Padre. No hay mayor amor que este, dice la Biblia, que uno dé la vida por sus amigos. Hoy, más que nunca, esa es la mayor prueba de amor, la de Jesucristo haciéndose hombre, habitando entre nosotros, sujeto a todos los dolores, padecimientos, cansancio. Vemos a un Jesús dormido en la barca, ¿verdad? Déjate lo espiritual, estaba dormido. No, es que estaba dormido para probar a sus discípulos. Bueno, si eso tú quieres decir, pero la Biblia simplemente dice que estaba dormido. ¿Por qué crees que estaba dormido? Porque estaba cansado. Había estado todo el día predicando, alimentando un montón de gente. Críticas por allá, gente que lo amaba acá. Se sube a la barca, tiene un momento de tranquilidad y decide dormirse. Vemos a un Jesús experimentando lo mismo que tú y que yo: cansancio, dolor, un año más. Pero siempre se mantuvo en la voluntad del Padre, por amor a nosotros. Vemos a un Jesús que fue tentado, ¿sí o no? Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no cayó en tentación. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Pero la tentación ahí estuvo. ¿Por qué Dios decide hacer esto de venir y habitar en un cuerpo? Simplemente la palabra es amor. Este sí es mi pantalón real. No es cierto. Se siente diferente. Pero quizá mis palabras no iban a ser tan claras. Vuelvo a repetirte, es un tema que es complicado de
explicar, que creo que se tiene que entender un poco con el corazón y con revelación de Dios. La encarnación es fácil, habitó en un cuerpo, pero también otra escena que yo me imaginaba es como tomar agua de un río y meterla en un vaso. Si esa agua pudiera hablar, prefiere estar 1000 veces en el río fluyendo que estar en un recipiente. No pierde sus propiedades quizá, sigue siendo lo mismo y produce lo mismo. Pero si tú le preguntas a ese río, esta agua quisiera estar en el río, fluyendo, llevando vida. Pero han decidido embotellarla para nosotros. Se limitó a estar aquí, siendo algo tan grande en algo tan pequeño, siendo majestuoso en algo que no brillaba, siendo tan grande, muriendo en la cruz, siendo Dios y siendo por nosotros transgredido, insultado, rechazado. ¿Y sabes qué es lo más triste, iglesia? Que muchas veces no valoramos eso. Él no tenía ninguna necesidad de morir por ti, no estaba obligado a hacerlo. De verdad, Él no estaba obligado. No había pequeñas letras en el contrato que dijera: tengo que a fuerzas morir por ellos. No, fue un acto voluntario de amor. Fue un acto voluntario. Y da tristeza, iglesia, vernos todavía exigiéndole a Dios. Da tristeza ver una iglesia que todavía tiene la dignidad de exigirle a Dios: cumple mis sueños, Señor, cumple mis anhelos. De eso no se trata el evangelio. El evangelio es morir a mí para que Él viva. El evangelio es: Señor, muero a mis sueños para que tú cumplas tus sueños en mí, tus propósitos. Pero somos tan egoístas que todavía tenemos, y Señor, dame, y nos enojamos cuando no nos da, y nos enojamos cuando no llega a esa casa, cuando no llega el carro, cuando no llega el novio, cuando están pasando miles de cosas a nuestro alrededor. Él no tiene la obligación de darte nada, pero te dio a su Hijo Jesús por amor. Pero sabes, a veces lo pisoteamos, ese sacrificio. Y qué tristeza da, iglesia, tener que rogar para servir, tener que ver caras para que sirvan. Creo que no hemos entendido el verdadero sacrificio. Porque cuando tú entiendes que alguien ha hecho más de lo que tú mereces, no necesitas que Él te diga algo, tú simplemente muestras agradecimiento. Fabián, ¿estás enojado? No, estoy triste por ver una iglesia que hay que rogarle para servir, cuando deberíamos de desbordarnos en amor por lo que Él hizo. Cierra tus ojos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por morir y tomar nuestro lugar. Gracias por hacerte hombre y habitar entre nosotros.
Muchas gracias, Señor.